Bienvenidos, estimados estudiantes, a la asignatura de Sistemas de Producción Agrícola 1. En esta videoclase vamos a conocer de manera resumida acerca de la historia de la agricultura y su importancia en El Salvador. El objetivo de estudiar este tema es describir la importancia y evolución de la agricultura a través del conocimiento de sus beneficios al Producto Interno Bruto y a la seguridad alimentaria y nutricional. Es importante que recordemos en dónde estamos ubicados geográficamente como país y la extensión territorial para tener una idea de cómo nos afecta algunos fenómenos naturales, sociales y económicos. El Salvador está ubicado a 13 grados latitud norte y 89 grados longitud oeste, con una extensión de 20.742 kilómetros cuadrados y una población que ronda los 7 millones de habitantes. El 17.5% de la población total se dedica a la actividad agrícola, es decir, 1.7 millones de habitantes. Sin embargo, la mayoría de personas de este porcentaje se encuentra en la tercera edad. Por lo tanto, la población rural activa va disminuyendo. Según encuesta de Andrade en el 2008, la población que emigra lo hace mayormente para Estados Unidos y Canadá. Un buen porcentaje lo hace internamente, en particular hacia San Salvador, y un bajo porcentaje emigra a los países centroamericanos o a los países europeos. Para comprender la problemática de nuestra agricultura, veamos algunos rasgos históricos. Con la llegada de los conquistadores a finales del siglo XV y durante la colonia hasta el siglo XVIII, El Salvador dedicó gran parte de las tierras al cultivo de cacao y bálsamo. Durante el siglo XIX se implementó el modelo agroexportador, intensificando el cultivo del añil por su gran demanda en Europa. La zona oriental del país fue la mayor productora de añil. Cuando se inventaron los tintes sintéticos, el cultivo del añil comenzó a decaer y fue sustituido por el cultivo del café a mediados y finales del siglo XIX. El mayor centro de producción fue la zona occidental. A principios del siglo XX ocurre la Depresión Económica Mundial o crisis de 1929. Entonces, el café se quedó sin mercado y no hubo recolección, generándose desempleo en las fincas cafetaleras, lo que provocó el levantamiento campesino, especialmente en las zonas occidentales del país. Pero además del desempleo, otra de las causas fue el despojo de los campesinos de sus tierras ejidales, para repartirlas a los terratenientes cafetaleros. En la década de los 50 y 60 se le da impulso al cultivo e industrialización del algodón, que luego entró en crisis a partir de la década del 80 y se agudiza durante la Guerra Civil. La Guerra Civil termina con la firma de los acuerdos de paz en 1992. Uno de los acuerdos era la reactivación agrícola, y para eso se creó el Banco de Tierras, que se encargaría de legalizar las tierras. Sin embargo, por decreto legislativo en el periodo de 1997 al 2000, se cerró la institución. Actualmente el sector cafetalero continúa en crisis, debido siempre a los bajos precios internacionales y al daño causado por plagas y enfermedades como la roya, que mermó significativamente la producción de 2.6 millones de quintales
para el ciclo. En el 2010-2011 a 700.000 quintales en el ciclo 2013 a 2014. A través de los años, el agro ha desempeñado un papel fundamental en la economía del país, debido a su gran aporte al Producto Interno Bruto, o sea, el PIB, en donde las exportaciones de productos agrícolas son o fueron una fuente importante de ingresos y además contribuyeron a la generación de empleos, principalmente en el área rural. En esta tabla se puede observar cómo han contribuido tres importantes sectores al PIB de El Salvador. En la década del 80, la agricultura contribuía con un significativo aporte al PIB, pero a partir de la década de los 90, ese aporte sufre una disminución considerable y se ha mantenido esa baja hasta los últimos años. Veamos algunos rasgos generales que caracterizan nuestra agricultura. ¿Cuál es el tamaño de las fincas en El Salvador? En nuestro país predomina el minifundio, es decir, pequeñas áreas de terreno, parcelas o fincas, que en su mayoría son cultivadas por sus propietarios o grupos familiares para autoconsumo especialmente. Por otro lado tenemos el latifundio, o áreas con grandes extensiones de terreno concentradas en pocos propietarios, en las que se aplica un nivel de tecnología intensiva para la producción comercial. Según el Censo Agropecuario 2007-2008, podemos observar en la gráfica que el 68% de las fincas oscila con un tamaño de 0.5 a 1 hectárea. El 9% tiene un tamaño entre 3 a 20 hectáreas y solo el 1% tiene un tamaño entre 20 y 50 hectáreas. Eso confirma que la mayoría de las fincas del país son pequeñas y con el correr del tiempo se hacen aún más pequeñas debido a que los grupos familiares se amplían y a las descendientes les asignan su parcela. En cuanto al uso de los suelos agrícolas, observamos en la gráfica que aproximadamente el 57% de las tierras se destinan a cultivos para la alimentación básica de la población, como granos básicos, agroindustriales, frutales y hortalizas, pero también los pastizales, que representan el 22.5% de la superficie cultivable, el cual supera las áreas de cualquiera de los cultivos mencionados. Ahora veamos cómo es la situación del riego en los cultivos. Si observamos la gráfica, la mayor superficie en donde se aplica riego es la que está cultivada con pastos y representa el 51% del total del área con riego en el país y normalmente se encuentra en terrenos planos. Lo anterior significa que el 49% del área con aplicación de riego está distribuido en los cultivos agroindustriales, frutales, hortalizas y granos básicos. Pero observen la gráfica, el área de granos básicos con riego es pequeña. Por eso se afirma que nuestra agricultura es mayormente de secano, pero también el productor no tiene acceso a esa tecnología de riegos por sus limitaciones de recursos. En términos generales, podemos decir que la mayoría de productores son pequeños, propietarios o arrendatarios de recursos muy limitados y para producir ocupan técnicas tradicionales y a veces técnicas convencionales de manera irracional, obteniendo bajos rendimientos en la producción, la cual en su mayor parte está destinada al autoconsumo.
En su mayoría es una agricultura de secano tradicional, extensiva de subsistencia y muy poca producción destinada al mercado. Sin embargo, en la última década se han hecho esfuerzos de parte de los gobiernos de turno para recuperar la agricultura y darle impulso a través de la implementación de ciertos planes y programas. Veamos brevemente algunas estrategias de gobierno anteriores y del presente orientadas al desarrollo del sector agropecuario. La política agropecuaria de los años anteriores priorizó subsectores relacionados con la producción de granos básicos. A pesar de ello, la producción de estos ha tendido a disminuir debido a la baja rentabilidad y los altos riesgos asociados con fenómenos climáticos. En el Plan Estratégico Quinquenal del Gobierno impulsado en el periodo 2010-2014, se implementó el Plan de Agricultura Familiar, el PAF, con la finalidad de permitir el desarrollo familiar y la inclusión social. Dicho plan contenía 5 líneas de acción o programas: la seguridad alimentaria, nuevos liderazgos agropecuarios, innovación tecnológica, la diversificación agropecuaria y la modernización institucional. Luego, el plan quinquenal del gobierno 2014-2019 se fundamentó en 3 grandes prioridades: empleo productivo generado a través de un modelo de crecimiento económico sostenible, educación con inclusión y equidad social, y seguridad ciudadana efectiva. Durante la gestión del actual gobierno se ha creado la Política Nacional Agropecuaria 2019-2024, que contempla algunas prioridades, como seguridad alimentaria, reactivación de la caficultura, vinculación de la producción local con la agroindustria, desarrollo sustentable de la pesca y acuicultura, acceso a mercados internacionales para la avicultura, tecnificación de la ganadería y estatus sanitario. Esta política se compone de 8 ejes estratégicos, entre ellos fomento a la competitividad y productividad, seguridad alimentaria y nutricional, gestión ambiental y transformación agraria. Recapitulando lo anterior, nos podemos preguntar, entonces, ¿qué limitaciones presenta el agro salvadoreño? Debe señalarse que el acceso limitado a los recursos productivos, tierra, agua, crédito e insumo para la producción es uno de los principales factores que limitan una mayor producción alimentaria, incidiendo por tanto en mantener la dependencia del mercado externo. Otro de los factores que limita la producción agrícola son la migración interna y externa, provocada por el desempleo y la inseguridad social. Los fenómenos naturales como sequías, inundaciones y lluvias en meses de la época seca, todo como consecuencia del cambio climático. A lo anterior hay que agregar el uso que se está haciendo de los suelos agrícolas con otras actividades, como la urbanización, lo cual está provocando que para cultivar van quedando terrenos inclinados con poca vocación agrícola, muy vulnerables a la erosión hídrica, con poca fertilidad y con dificultades para aplicar algún sistema de riego, además de la contaminación por el uso indiscriminado de agroquímicos, la debilidad en la asistencia técnica y en la investigación es otra limitante. Gracias por su atención y nos veremos en nuestra próxima videoclase.